¿Qué tal? Buenas noches. De nueva cuenta su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega para Canal Tributario MX con otro de los aspectos también importantes que debemos de considerar, ya sea en la consultoría, en el litigio y posiblemente también en aspectos de, pues, de defensa en general, integrar defensa para ante diferentes autoridades fiscales. Entonces, pues vamos a dar inicio con el tema sin mayor preámbulo para aprovechar sobre todo el tiempo que contamos para tener precisamente esta pequeña charla respecto al tema ahora rectificación de deducciones, sobre todo cuál es aquí el planteamiento del problema y cuáles las situaciones de las diferentes, digamos, hipótesis de solución que se pueden otorgar para efecto de pues preparar una adecuada defensa, una consultoría, una asesoría en materia fiscal para efecto de analizar en todo caso esos aspectos de una rectificación de deducción. Sobre todo lo establezco así porque nos hemos encontrado como litigantes en el aspecto de llevar la defensa con los temas precisamente que la autoridad al momento en que el contribuyente solicitaba la devolución del pago lo indebido, que hay que recordar que es una de las modalidades precisamente de la devolución que establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. El otro es cuando surge por mecánica de ley, sabemos, el saldo a favor, pues en este caso es el pago lo indebido, es decir, aquellas cantidades que fueron pagadas indebidamente o que no procedía a hacerlas conforme a derecho. Entonces podemos tener ese tipo de situaciones cuando pagamos en exceso, cuando hay un error de hecho, de derecho al momento de enterar, o cuando simplemente se paga un crédito fiscal, se impugna, se gana y en todo caso se puede solicitar la devolución de pago indebido porque no le correspondía al Estado haber recaudado esas cantidades. Entonces es importante hablar que este derecho, precisamente este derecho de carácter fiscal, está contenido en nuestro sistema normativo, el artículo sobre todo 22 y obviamente también en tema de trámites y demás en resolución miscelánea fiscal, en este caso 2023 que contiene las reglas. Entonces, es en un sentido de solicitar esa devolución de pago indebido cuando pues el monto indebidamente pagado de alguna manera nos da como acción precisamente solicitarle la devolución a las autoridades fiscales y muchas de las veces venía la negativa de la autoridad, es decir, nos resolvía que no procedía en este caso hacernos esta devolución correspondiente y aquí es donde entran las acciones precisamente legales, es decir, presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisamente pues demandando sobre todo la declaratoria del derecho subjetivo, reconocer precisamente la devolución de pago indebido como derecho y en algunos aspectos en materia, sobre todo iba algunas reglas específicas, ¿no?, para el tema de la devolución del pago indebido, que sobre todo quien pida la devolución no sea el sujeto de derecho de la relación jurídico-tributaria en materia de IVA, es decir, el contribuyente que trasladó el impuesto correspondiente, sino en estos aspectos, nos dice el 22 de Código, que se le va a devolver al que económicamente hizo ese pago, que ese es uno de los temas que tiene una reforma ya algunos años, en el sentido de devolverle a quien acredite haber realizado el pago correspondiente. Entonces, ya habíamos tenido en temas, sobre todo, recuerdo yo de donde se establecía, se había solicitado una devolución del IVA en saldo a favor, se reconoció que no había que esa relación no daba lugar a haber causado el IVA y en todo caso la autoridad misma resolvía y se había ido hasta también a juicios y demás, se establecía que en este caso no había un caso de causación de IVA propiamente, ya sea porque los conceptos que se habían cobrado no eran materia precisamente del impuesto que establece el artículo primero de la ley del IVA, los que todos ustedes conocen, enajenación, prestación de servicios personales independientes, el tema del otorgamiento del uso goce temporal y el tema de
importaciones, ¿no? Que ese es precisamente los aspectos que tiene de actos y actividades grabados en la ley del impuesto al valor agregado en territorio mexicano. Entonces, este impuesto indirecto importante para efecto de la devolución, pero muchas de las veces también, dada la naturaleza, era posible que en todo caso el sujeto de derecho pues nos le habían dicho que no se había causado y que no había un IVA por qué pagar. Entonces, bajo esa declaratoria muchas veces a mí como estrategia me gustaba en lo particular recomendar presentar una demanda ahora con el que había pagado el impuesto, diciéndole, entonces si no fue impuesto el que te enteré, entonces es una cantidad que tienes que devolvérmela como pago el indebido, porque tú mismo me dices que no tiene naturaleza de IVA y por lo tanto me tienes que devolver esas cantidades que yo te compruebo haberlas enterado efectivamente a través de diferentes medios de prueba, ¿no? Entonces ahí teníamos un tema importante en cuanto a la recuperación de IVA en esos puntos, y la autoridad, uno de los temas que siempre estableció en la defensa era precisamente que no procedía la devolución de pago indebido cuando ese monto indebidamente pagado había sido deducido para efectos fiscales. O sea, aportaba las declaraciones donde decía, oye, pero además él, si me pagó en exceso impuesto a la renta o me pagó tal, además hizo la deducción o aplicó a esa cantidad vamos a decir, en todo caso esa parte la disminuyó de su base gravable y por lo tanto no pierde el derecho precisamente a que se le puedan devolver esas cantidades. Entonces, yo lo que puedo decir así, ya no es así, nunca compartí ese criterio en este caso vamos a establecer que después de muchas de las soluciones que se establecieron para diferentes clientes respecto a estos casos, sí me gustaría referirme a la tesis de jurisprudencia apenas aprobada por acuerdo que es el G-10-10-2023 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, esta ya es una tesis jurisprudencial obligatoria para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se establece precisamente el rubro devolución de pago indebido. Procede cuando el monto indebidamente pagado haya sido deducido por el contribuyente para efectos del impuesto a la renta, siempre y cuando esté presente la rectificación de la determinación de la contribución. Es decir, aquí independientemente de la procedencia, o sea, de la devolución que haya, en donde esté deducida, está condicionada a que previamente el contribuyente rectifique mediante declaración complementaria la determinación del impuesto respectivo, pues considerar lo contrario precisamente implicaría que el contribuyente llegara a un doble beneficio. Entonces, no es posible un doble beneficio por efectos de la autodeterminación del impuesto, es una base gravable menor dada la deducción aplicada, con coexistencia de la devolución de montos que fueron aplicados, pues desnaturaliza la obligación, nos dice la tesis constitucional, precisamente en estos aspectos. Entonces, yo creo que la rectificación de la deducción, pues es un tema que había que valorar para efecto de decir, pues tengo el derecho a que se devuelva como pago el indebido, pues esos montos indebidamente pagados, enterados al fisco federal en diferentes periodos, ¿no? Entonces hay que revisar precisamente los resultados que tienen nuestros clientes para efecto de ver pues este tipo de oportunidad, siempre y cuando sabemos entonces sí procede la respuesta, sí procede la rectificación precisamente de la deducción, tratándose precisamente de que se le devuelva al contribuyente con base o con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y podrán encontrar esta tesis muy importante en diciembre de 2023, que es esa referencia, está publicada precisamente en la página también oficial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que puedan verlo, puedan establecer también algún tema de defensa de sus clientes, de
de todos los aspectos que puedan ser para los empresarios o inclusive también si nos siguen estudiantes, además puedan conocer también los aspectos en los cuales se está emitiendo un criterio muy interesante en los aspectos de los precedentes, jurisprudencia, sabiendo también en un aspecto que la jurisprudencia, una vez que pues ya se establecen los criterios que deben de integrar la jurisprudencia, pues es obligatoria con aspectos muy importantes. Hay que definir cuál es el origen de esa jurisprudencia, si es por reiteración, si es por contradicción, si es un criterio que está haciendo una solución de un caso, etcétera, pues habría que considerar si es obligatorio para hacerla valer en un juicio. La jurisprudencia es aplicada, precisamente aplicable en los tribunales para efecto de solucionar aspectos ya sea sustantivos, ya sean adjetivos de la relación jurídico-tributaria que ahora nos tiene aquí con el análisis de la posibilidad de esta rectificación de una deducción a través de una declaración complementaria para efecto de poder presentar en todo caso los efectos de una rectificación y solicitar en todo caso nuestro tema de pago indebido, hacer nuestra solicitud. Obviamente sabemos que la autoridad es la que va a emitir la resolución y ahí conoceríamos cuál sería el sentido jurídico, si vale la pena en todo caso aquí establecer una estrategia para algún medio de defensa, en este caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el tema rectificación de deducción y pues procedencia de la devolución de pago indebido. Espero que haya sido de utilidad esta información y nos vemos la próxima. Muchas gracias.